Bienvenida, hermana Lorena, qué gusto tenerla con nosotros y cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, vamos, hermanos, a disponer el corazón. Yo voy a darles una instrucción, si saben lo que es una instrucción, ¿verdad? Una enseñanza, una instrucción. Una instrucción para que podamos ser eficaces, eficientes en el reino de Dios. Todos nosotros, todos, seguramente tenemos, hermanos, o llegaremos a tener una situación así caótica, difícil, y necesitaremos un milagro. Solo un milagro lo podrá arreglar eso. Pero vaya, hermanos, la importancia de que creamos cómo es que ese milagro puede suceder. Un día me decía una hermana: apóstol, yo no entiendo por qué a gente buena le tienen que dar cosas tan feas, como por ejemplo una enfermedad terminal. No entiendo por qué. Posiblemente hay muchos haciéndose en esa pregunta: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tiene que pasarnos esto? ¿Por qué nos tiene que suceder esto? Y sí, hermanos, a veces pasan cosas que uno dice, ¿pero por qué? Y yo creo que lo que vamos a aprender nos va a ayudar, hermanos, no a aceptar, sino más bien para que no pase, para que esas cosas no sucedan, hermanos. Si van a tomar nota, el tema se llama la clave de las claves. Así se llama el tema, la clave de las claves para ser oído por Dios. Pero para efectos del tema que le pongamos a la predicación para publicarla, pongámosle solamente la clave para ser oído por Dios. O la clave es ser oído por Dios. Todos en esta época que vivimos, casi todos nosotros sabemos que es una clave, ¿verdad, hermanos? Posiblemente cada uno de ustedes tiene una clave o una contraseña, que es lo mismo. Y usted sabe que sin la clave usted no puede ir al cajero a sacar dinero. ¿A cuántos de los que están acá se le ha olvidado en algún momento la clave, hermanos? Usted fue a sacar dinero y se le olvidó la clave. Y no pudo sacar, ¿verdad? Es muy importante las claves en este tiempo. Entonces, no hace falta explicar con respecto a las claves, de por sí no necesita mucha explicación. Lo importante es que usted sabe cuando hablamos de una clave. Bueno, hermanos, quiero decirles que la clave de las claves es ser oído por Dios. Usted me va a entender en el transcurso de la enseñanza. La vamos a hacer en dos partes. Hoy la primera y la próxima semana la segunda, que va a estar buenísima también. Vamos entonces a verlas, a ir a las escrituras. Vamos a abrir la Biblia, vamos a comenzar ahí. Vamos al Salmo 81. Le repito el tema, porque toda la enseñanza va a girar alrededor del tema, hermanos. Por eso es que uno le pone un nombre a la enseñanza, porque de eso es que vamos a hablar. No vamos a hablar de otra cosa. Lo que yo quiero que usted entienda hoy, que salga de este lugar con su clave, teniendo la clave. ¿La clave para qué? La clave para ser oído. Porque qué problema es cuando nosotros no somos oídos por Dios. Salmos 81, versículo 8. Mira qué interesante cómo comienza el Salmo, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia con cuidado, pero así con cuidadito, hermanos, poniéndole cuidado a cada letra, a cada versículo, a cada frase. Y mira cómo comienza el versículo 8. Oye, pueblo mío,
y te amonestaré. Israel, si me oyeres, otra vez vuelve la palabra oír. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. O sea, muy bajo el sonido. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Verso 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Otra vez vuelve la palabra oír. E Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído, nuevamente aparece el oír. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Cuando nosotros, hermanos, oímos a Dios, el resultado es lo que dice el verso 14. En un momento habría yo derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Sí sabemos quiénes son nuestros enemigos o adversarios? Generalmente nosotros decimos los demonios, el diablo. A veces, hermanos, algunos consideran sus enemigos o sus adversarios el vecino de lado arriba, a la suegra, al suegro. Hasta a veces, hermanos, podemos pensar que esos adversarios es el esposo o la esposa, o mi hermano mayor o mi hermano menor, etcétera. Pero no tiene que nada de esto, hermanos. Realmente, tal vez sí el diablo. No, tal vez sí no. Él es el adversario, realmente. Pero, hermanos, la enfermedad que viene y que muchas veces mata a alguien antes de tiempo, y digo antes de tiempo, hermanos, porque yo sé que hay personas que mueren antes de tiempo. No deberían haber muerto. El único que ha muerto en el tiempo correcto y exacto se llama Cristo. Él dijo, mi hora no ha llegado, cuando lo quisieron matar algunas veces. Pero yo sí sé que hay gente que no debió haberse muerto. Dios no ama la muerte del pecador. Él no quiere que nadie muera en pecado. Pero, hermanos queridos, a raíz de no tener la clave, entonces a muchas personas les sucede esto. Pero dice el Señor que cuando nosotros oímos, y es que ahorita me va a entender, hermano, entonces el Señor dice, si Israel me hubiera oído, entonces yo habría destruido el adversario. Yo lo habría vencido, tus enemigos. Esa enfermedad terminal que muchos hermanos están luchando y que tal vez hasta nos volvemos hasta contra Dios. Señor, ¿por qué? Yo creo que no hay nadie que no le haya dicho al Señor, ¿por qué? Pero ahí está la respuesta, hermanos. Aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué pasan? ¿Por qué el adversario él no lo puede vencer? ¿Por qué él no lo puede destruir? Todos los que estamos acá sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Entonces, ¿por qué pasan, hermanos, cosas que no deberían de pasar? Un día de estos, en esta semana, hermanos, escuché una de las noticias, una noticia muy fea. Y la noticia que estaban dando consistía, hermanos, en que todos los días en Costa Rica, cada día en este país, hermanos, en este año que estamos viviendo, se divorcian 16 matrimonios por día. 16 matrimonios por día se divorcian en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso?
Si nos casamos enamorados o se casaron enamorados. Tal vez nosotros los que estamos casados y estamos con nuestra pareja, hermano, no analizamos mucho esto. Porque no somos como que no nos gusta analizar las cosas. Pensar un momento. 16 matrimonios diarios se divorcian. Pero ¿saben qué es lo triste, hermanos? Que entre esas 16 parejas que se divorcian, muchos de ellos son cristianos. O por lo menos se llaman cristianos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hace 40 años, hace 41 años, Cristo vino a mi corazón, hermanos. Y hace 40 años atrás no se escuchaba prácticamente hablar de divorcio en la iglesia. 40 años después, o menos quizás, hasta los pastores se divorcian. Y hay pastores casados y recasados. Aunque la Biblia dice, hermanos, que hasta que la muerte los separe. Y posiblemente muchos de estos predicadores o pastores predicaron algún día y hablaron de que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Sin embargo, muchos de ellos se divorciaron y yo sé de casos que hasta 3 veces. Ahora imagínense un hombre de estos, hermanos, hablando desde una tarima, desde una plataforma. ¿Cómo va a poder, hermano querido y hermana amada, hablar con autoridad y con potencia de que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe? Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Podríamos, hermanos, caer en justificaciones y todo eso. Yo no quiero entrar en esas cosas. Nada más, hermanos, yo lo que sí quiero que entendamos es que el Señor dice: oh, si Israel me hubiera oído, dice el versículo 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Y aunque el tema, hermano, es la clave de la clave para ser oído por Dios, es muy importante que nosotros escuchemos a Dios. Usted lo va a entender ahorita. Yo le dije que le iba a dar una instrucción hoy. Vamos a ver otro pasaje más de la Biblia. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Es posible que hoy sea el único día que usted va a leer la Biblia. Espero que no. Espero que usted sí lea la Biblia todos los días. Pero es posible que hasta hoy muchos de ustedes van a leerla ahí, los versículos que vamos a poner en la pantalla. Muy mal hecho, por cierto, hermanos, que no leamos la Biblia. Capítulo 5, versículo 14. Dice así. Ojo con esto, hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos tienen esa confianza, hermanos? ¿Cuántos tenemos esa confianza? Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué sucede si Él nos oye? ¿Qué pasa si Él nos oye? Verso 15 da la respuesta. Y sabemos que Él nos oye, y si sabemos, perdón, que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Obviamente, cualquiera cosa tiene que alinearse con su voluntad. Versículo 14 anterior dice: si pedimos algo conforme a su voluntad. Versículo 15, sabemos que Él nos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tal vez ya este versículo a usted le dice que la clave es ser oído por Dios. Porque eso es lo que dice esos dos versículos. Dice: me hago oír de Dios.
¿Y por qué uso esa palabra si me hago oír? Porque, hermanos, depende de nosotros que Él nos oiga. El oído de Dios no se ha cerrado. Su oído está atento al clamor, dice la Biblia, pero no al clamor de cualquiera, sino al clamor de los justos. Entonces, hermanos, cuando yo veo este versículo, yo digo, para mí, mi necesidad es que Él me escuche. Y desde hace días vengo dando vueltas a esto y vueltas a esto, hermanos, porque yo siempre estoy hablando de orar. Creo que no hay un día en mi vida que no ore. Pero todo lo que he pedido yo no lo he recibido. Y no estoy resentido con Dios, aunque en algún momento le he reclamado. Señor, si estoy orando, ¿por qué pasa esto? Y si te estoy pidiendo esto, ¿por qué pasa esto otro? Porque simplemente Él no me está oyendo. Entonces, hermanos, orar es importante, pero el orar no es la clave. Orar es pedir, hermanos. No hagamos de la oración algo muy místico, algo muy extraño, algo muy raro. Orar simplemente es hablar con Dios. Si sabemos que Él nos oye, ya tenemos lo que pedimos. O sea, ya lo tenemos. Entonces de esto se trata, de que Él nos escuche. Me acuerdo de un ciego que la Biblia llama Bartimeo, ¿se acuerdan? Bartimeo, hermanos, era un ciego que pedía limosna, usaba una capa, que era el permiso que se le daba a los ciegos dentro del Imperio Romano para que pudieran pedir limosna. Si no tenían esa capa, ellos no podían pedir limosna, los podían mandar a la cárcel porque no tenían licencia para pedir. Y entonces Bartimeo está pidiendo limosna, está pidiendo ayuda, pidiendo limosna porque era ciego, y pasó Jesús al frente de él. Posiblemente alguien le dijo, ahí va Jesús, y él había oído o sabía algo de Jesús. Cuando le dijeron que Jesús era el que iba pasando ahí, el hombre se pone de pie, y no sé, seguramente ya Jesús va 10, 15, 20 metros delante de él, pero el hombre se pone de pie y comienza a gritar detrás del Señor. ¿Saben qué gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ¿saben qué estaba haciendo? Orando. Él lo que estaba haciendo era orando. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, como hemos hecho de la oración algo como muy místico, sí. Y orar es hablarle a Él. En algún momento, hermano, no hay ningún problema. Él no es nervioso. Si hay que gritar, gritamos, hermano. No es sordo, pero tampoco es nervioso. Algunos orarán suave, otros gritarán. ¿Qué importa? El problema no es si suave o duro. El problema es, o la clave es, que Él me oiga. Y ahí va Bartimeo gritando detrás: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de repente Jesús se detiene y le dice a alguien de los que iba con él: vaya y me lo trae. Y entonces esa persona se devolvió, llegó donde Bartimeo y le dijo: oiga, tranquilo, no temas, el Señor te llama. ¿Saben qué pasó? Jesús lo oyó, Jesús lo escuchó. Y cuando Jesús lo escuchó, lo mandó a llamar. Y cuando Bartimeo escuchó que Jesús lo mandaba a llamar, que lo había oído y que él quería que fuera, lo primero que hizo Bartimeo fue quitarse la capa, su licencia para pedir limosna, y la botó. Estaba tan seguro, y esa es la seguridad que todos nosotros deberíamos de tener. De eso es que habla Primera de Juan. Bota la capa y va en carrera, hermano, a encontrarse con el Señor. ¿Y saben qué pasó? Todos sabemos la historia, ¿verdad? Bartimeo nunca más volvió a pedir limosna, porque Bartimeo dejó de ser ciego, porque Jesús lo oyó. Porque cuando Él nos oye, ya tenemos lo que pedimos. Entonces quizás ya a estas alturas de la enseñanza ya usted está meditando, porque cuántas cosas hemos pedido y no las hemos recibido. Cuántas cosas deberían de haber sucedido ya y no han sucedido. Cuántas personas no debieron morirse, hermanos. Y hablo de familia nuestra, quizás
que todavía no debieron haberse morir. Yo sé que todo mundo tiene que morir, yo lo sé, pero el Señor no quiere que nadie se muera sin que el propósito de Él se cumpla en esa persona. Él no quiere, Él no ama la muerte del pecador. Cuántas cosas, hermanos, dolorosas que hemos pasado, cuántas cosas dolorosas que estamos viviendo, no deberían de pasar. Si tan solo pudiéramos ser escuchados por Dios. Quizás algunos de ustedes, hermanos, ha pensado: no, Dios oye a todo mundo. No, hermanos, si el Señor oyera a todo mundo, seguramente que esta iglesia está llena. ¿Cuántos de los que están acá le han dicho: Señor, yo quiero ver la iglesia llena? Pero es tu querer. Usted no ha sido oído por Dios. Yo también lo he pedido. Ya debería estar llena. No, pero es que seguro no es la voluntad de Dios. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios? Claro que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanar a ese que está ahí, hermanos, postrado en una cama. Pero entonces, ¿por qué no me ha escuchado Dios? Vamos a ver otro pasaje más de la Biblia. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15. El mismo escritor, hermanos, primera de Juan, Evangelio de San Juan, tradicionalmente se dice que fue escrito por ahí del año 90, ya que cuando el apóstol Juan escribió esto, ya seguramente todos los apóstoles se habían muerto. Ya no es un montón de gente que conocieron a Jesús ya no estaba viva. Juan fue que vivió bastantillos años. Primera de Juan, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice así, verso 7. Pongan cuidado, hermanos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya aquí nos vamos acercando. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan, quiero que tomen nota del énfasis, todo. Si permanecen en mí y mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. Diga conmigo: todo. Todo lo que queréis y os será hecho. Pero esa no es nuestra realidad, hermano. ¿Es tu realidad? Yo quisiera, hermanos, que todos pudiéramos realmente bajar la cabeza y decir: wow, aquí dice todo, pero esa no es mi realidad. Entonces esta enseñanza llena tendría sentido para usted. Si no, no tiene sentido. O sea, aquí dice todo. Pero ¿es tu realidad? ¿Es tu experiencia? Si no es tu experiencia y usted puede aceptarlo, entonces qué bueno que usted está aquí en esta mañana. Porque es para usted la enseñanza. Yo le dije la instrucción, es una instrucción de Dios. Vamos a ver otro versículo más de la escritura. Aquí mismo en el capítulo 15, pero en el versículo 16. Versículo 16. Capítulo 15, brincamos al verso 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo, nuevamente el énfasis, todo, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ya aquí se le añade otro toquecito más, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Déjeme, hermanos, déjeme de explicarte esto del nombre, así breve. Si usted lo puede apuntar sería bueno. Escuche, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Porque aquí ya dice, hermanos, que todo lo que pidamos en su nombre, bueno, Él dice en mi nombre, porque Él está hablando para acá. Nosotros lo vemos en su nombre porque estamos viendo para allá. ¿Qué significa eso?
Casi todos nosotros, hermanos, terminamos una oración así, ¿verdad? Padre, yo te pido, etcétera, etcétera. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pero ni aún así recibimos. Entonces, algo anda mal. ¿Será que es así, hermanos? ¿Será que todas las oraciones las tenemos que terminar con en el nombre de Jesús? ¿Será que así oró Pablo y así oró Pedro y así oró? Bueno, veamos la Biblia a ver si ellos oraron así. Si todas las oraciones que ellos hicieron, porque hay oraciones específicas en la Biblia y completas, hermanos, escritas en algunos de los escritos de los apóstoles, y la terminaron ellos y no la terminaron como nosotros la terminamos, porque eso es lo que nos enseñaron desde pequeños a todos, hermanos. Eso fue lo que oímos. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, hermanos, y no tenemos la capacidad de sentarnos, hermanos, así con coherencia, con entendimiento, y cuestionarnos nosotros mismos. Yo no estoy para cuestionar a nadie de ustedes. El primero que se ha cuestionado soy yo. Y me tengo que cuestionar siempre. Porque eso fue lo que nos dijeron. Ore, toda la oración tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Pero aquí me dice a mí el Señor que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús me será dado. Dígame si usted no termina las oraciones así. ¿Cómo las terminan? Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya, hecho está, dicen algunos, ¿verdad? Los han oído ahí en algunas emisoras. Hecho está. ¿Hecho qué? Y algunos de sus mismos que dicen, hecho está, ya así es. Ya, hermano, declare lo que ya es suyo. Confiese lo que ya es suyo. Y cuando no sucede, entonces qué fácil, Pablito, es que yo me dirija a usted y le diga, Pablo, es que usted no tuvo fe. Y ya lo hice leña, ¿verdad? Pero no fue eso. Es que la instrucción no estuvo correcta. Y no fue que le faltó fe. Le faltó o nos faltó, perdón Pablo por ponerte de ejemplo, no, me faltó algo más grande. Me faltó entender. Nos falta entender. Entonces, lo pueden ver, hermanos, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Verso 17, todos mando que os améis unos a otros. Qué raro como termina el párrafo, ¿verdad? Con el amarnos. Ese amarnos, ¿saben de qué habla, hermanos? No es un mandamiento específicamente, nada más. Realmente nos está hablando de lo que nosotros deberíamos de ser. Nadie tiene que esforzarse. Un verdadero hijo de Dios no tiene que hacer nada, no tiene que esforzarse para amar, porque si él es transformado a la imagen de Dios, él no tiene que esforzarse para amar. Su naturaleza es amar. Uno ve, hermanos, en el Facebook a publicadores que ponen frases como, por ejemplo, hoy, un día esto leí una frase que decía así: ¿sabe por qué nosotros amanecemos todos los días? Porque tenemos que manifestar a Cristo. Y ese tenemos que manifestar ya nos habla, hermanos, como que yo tengo que hacer algo para manifestarlo. Entonces imagínense ustedes, hermanos, un mono que se levanta en la mañana y un mono que habla, ¿verdad? Estoy imaginándomelo, hermanos, estoy suponiendo. Y el mono se levanta en la mañana y dice: hoy tengo que manifestarle a todo el mundo que yo soy un mono. ¿Tendrá que hacerlo? Y cualquiera que escucha al mono diciendo eso, dice: ese mono está loco. El mono no necesita manifestarle a nadie que él es mono. Todo el mundo sabe que él es mono. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando Jesús concluye el pasaje que estamos viendo con amados los unos a los otros, lo que nos amemos, lo que Él está dándonos a entender, hermano, porque es el contexto del versículo anterior, lo que Él está hablándonos es de una naturaleza. Y entonces con eso es que tiene que ver el orar en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver. ¿Están apuntando, hermanos? Apúntenlo si quieren. Entonces, básicamente orar en el nombre de Jesús no debe verse como una fórmula o como una palanca manipulativa, que así es como la hemos usado.
como una palanca manipulativa para tratar de manipular a Dios. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Ven? ¿Será eso lo que el Señor nos quiere dar a entender con orar en el nombre de Jesús? ¿Es eso orar en el nombre de Jesús? ¿Es así? Usamos su nombre, lo tomamos, el nombre de pila, y lo usamos como una manipulación, una palanca manipuladora para que Dios me tenga que dar lo que yo pedí. Pues así es como lo hemos hecho. Yo sé que hay gente que van a escuchar la predicación por internet y seguramente me van a llover las críticas. Pero por eso les decía, hermanos, si nosotros podemos, hermanos, cuestionarnos a nosotros mismos y podamos llegar a la conclusión y a la sinceridad de decir: yo he pedido, he hecho 40,000 oraciones en su nombre y no he recibido. Entonces de seguro que así no es. Y de seguro así no es. Básicamente, vuelvo a repetir, orar en el nombre de Jesús no debe verse como una fórmula o como una palanca manipulativa para obligar a Dios a darme lo que yo estoy pidiendo, sino como una, póngame cuidado a esto, hermanos, póngame cuidado, sino como una posición y a la vez una naturaleza. O sea, ser como Cristo. Ser como Cristo. Y se dice, ¿cómo ser como Cristo? Sí, ser como Cristo. ¿Y cómo hacemos? De eso es que trata el Evangelio. ¿Sí han oído hablar del propósito eterno de Dios? Nosotros acá en Comunidad del Rey hablamos mucho del propósito eterno de Dios. Nuestro libro de discipulado, que ya está siendo terminado para comenzar a discipular o a darle una enseñanza a los nuevos, a los recién convertidos, y sería bueno que todos la recibamos, se llama el propósito eterno de Dios para todos los hombres. ¿Y saben cuál es el propósito de Dios para todos los hombres? Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 lo expresa con toda claridad. A los que antes conoció también los predestinó para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta de Dios. Y entonces cuando un hombre, hermano, una mujer permite al Señor hacer su obra en él, este hombre, mi querido hermano, va a ser semejante al Señor. Y entonces esa persona está orando desde ese nombre, no usando el nombre como una manipulación que no funciona. Porque si funcionara, uy, hermano, yo he gritado: Satanás, en el nombre de Jesús te ordeno que sueltes a fulano de tal, y no pasa nada. Pero entonces es que usted no tiene autoridad, dicen. Ven, hermano, ven la contradicción, porque no es en el nombre de Jesús. ¿Y por qué me van a decir a mí que yo no tengo autoridad, o a usted? Algunos de ustedes quizás nunca se han animado, no han sido tan atrevidos, y mejor que no lo hayan sido, porque termina uno frustrado. Lo que echa fuera a los demonios es el Espíritu Santo en nosotros. Jesús decía: si yo echo fuera a los demonios, es por el dedo de Dios que los echo fuera. Jesús no se paraba ante un demonio a decirle al demonio en el nombre de Jesús, porque sería una contradicción, porque Él es Jesús. Los demonios lo miraban a Él y salían huyendo, pegando gritos, temblando. Los demonios le tienen miedo a Jesús. Y entonces orar en el nombre de Jesús, de lo que nos está diciendo el Señor, es orar desde una posición. Por eso, hermano, la Biblia nos habla de estar en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. De eso es que nos está hablando. Y de eso, hermanos, hemos hablado usando algunas frases. Nosotros sacamos palabras diferentes, como por ejemplo el bautismo en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo.
La circuncisión interna de Cristo, la circuncisión del corazón o la circuncisión de Cristo. Pero eso sería otro tema, y ustedes, hermanos, deberían de preocuparse, interesarse por esas enseñanzas y decir, ¿qué es eso de la circuncisión de Cristo? Porque sabemos de la circuncisión externa. Posiblemente algunos varones que están acá están circuncidados externamente. Esa la practica, la lleva a cabo cualquier médico, cualquier, sí, doctor médico. Pero la circuncisión del corazón, la circuncisión de Cristo, solo Cristo la puede hacer, y es el cambio de una naturaleza a otra naturaleza. También la Biblia le llama a eso nacer de nuevo. Y entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos en la posición, ¿cuál es la posición que tenemos que tener? En Cristo. Y juntamente con la posición está la naturaleza. Entonces lo que el Señor realmente está diciendo, hermano, para que no se me les haga un enredo en la mente, lo que el Señor está diciendo aquí es: todo lo que pidan, si son como yo, mi Padre se los dará. ¿Ven? Y para muestra un botón, dicen por ahí. Si yo le pregunto a usted, hermano, el Padre le respondió a Jesucristo todas sus peticiones. Yo digo que sí. Todo lo que Jesús pidió, el Padre se lo dio. Está bien registrado aquí, especialmente en el Evangelio de San Juan. Les recomiendo que lo lean. Un día un hermano me preguntó: hermano, yo quiero comenzar a leer la Biblia, ¿dónde me recomienda que la comience a leer? Le digo, comience a leerla en el Evangelio de San Juan. El Evangelio que nos habla de la obra interna de Cristo. Jesús, hermano, todo lo que Jesús pidió, el Padre se lo dio. Todo. No hubo petición que se quedara sin respuesta. Jesús decía: por eso es que el Padre a mí me ama, porque yo siempre hago lo que a Él le gusta, porque yo soy como Él. Pero bueno, entonces le voy a volver a repetir: básicamente orar en el nombre de Jesús no debe verse como una fórmula o como una palanca manipulativa para obligar a Dios. Yo sé que va a ser muy difícil, hermano, porque a pesar de que ya yo entiendo esto, todavía con muchísima frecuencia yo termino mis oraciones diciendo: Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Ya como que ya lo tengo pegado, hermano, como que ya se me pegó, como que ya, hermano, eso se me improntó en mi corazón. Y yo tengo que comenzar, hermano, a entender que no es así, porque yo he pedido al Señor un montón de cosas que nunca las he recibido, y aquí me dice que si yo pido en el nombre de Jesús, lo que yo pida Él me lo va a dar. Claro, hermano, pero cuando entendemos que en el nombre de Jesús de lo que se trata es de una posición y de una naturaleza, que las dos cosas van juntas, entonces realmente, hermanos, para no confundirle, vuelvo a repetir, básicamente lo que Jesús está diciendo es: todo lo que le pidan al Padre, si son como yo, el Padre se los va a dar. Y hermanos, esto no encuentra contradicción en las Sagradas Escrituras, porque el propósito eterno de Dios es que todos nosotros seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, aquí quizás ya comience a brotar en usted, hermano, una inquietud: Señor, ayúdame, yo sé que tengo que ser conformado a tu imagen. Yo sé que tengo que ser hecho a tu imagen. Y aquí, hermano, comenzamos a entender que esta obra solamente la puede llevar a cabo Cristo. Nadie más la puede llevar. Por eso yo le hablé de una instrucción hoy. Pero es una instrucción práctica. Usted la tiene que tomar y ponerla en práctica, porque si no, no le va a servir de nada. Vamos a leer otro pasaje más de la Escritura. San Juan, aquí mismo en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 16, vamos a leer versículo 23 y versículo 24. Dice ahí, versículo 23, San Juan 16, 23. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Ven otra vez el énfasis? Todo. Pero ¿ven la clave? En mi nombre.
Y en el versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Repito, lo dije y lo voy a repetir. Cuando yo veo, hermanos, las oraciones de un Pedro, cuando yo veo las oraciones de un Pablo, cuando yo veo las oraciones o la dirección que da un Santiago, que era hermano de Cristo, cuando yo veo, hermanos, las muchas oraciones que están estampadas ahí en las Escrituras, hermanos, yo no veo a ninguno de ellos terminando su oración usando la palanca manipuladora, sino que ellos, hermanos, pedían desde su posición. ¿Cuál era la posición de ellos? En Cristo. Si alguno está en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y desde su naturaleza, como Cristo. Porque nadie puede estar en Cristo sin ser como Cristo. Y aquí, hermanos, se acaba el esfuerzo humano. Y todos nosotros debemos devolvernos a Dios y decirle: Señor, confórmame a tu imagen, transfórmame cada día, porque si no, nunca seremos como Cristo. Les dije, hermanos, que el Padre nunca le negó una petición al Señor, nunca. Y eso está bien claro en la Biblia, que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver otro pasaje más de la Escritura, hermanos. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14. Pasen al capítulo 14, versículo 13. Dice, verso 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Wow. Realmente lo que Jesús está diciendo es: y todo lo que le pidan al Padre, si ustedes son como yo, será hecho. Yo mismo me encargaré de hacerlo. No puede haber otro estándar menor que ese. No puede haber otra medida menor para usted o para mí que esta. Por eso es que la Biblia nos habla a nosotros, queridos hermanos, de alcanzar una estatura, una medida, y es la medida de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. No hay otra. Y eso solo lo puede hacer Dios con nosotros. Entonces, para mí, hermanos, cuando yo comienzo a entender que todo lo que yo le pida al Padre desde la posición en Cristo y siendo como Él, y que de lo contrario, hermanos, muchas peticiones se van a quedar en el camino, no van a ser respondidas. Entonces mi primera petición al Padre es esa: Señor, ayúdame, yo no quiero seguir siendo el mismo. Yo no quiero seguir siendo un malcriado. Yo no quiero seguir siendo un chichoso. Yo no quiero seguir siendo un iracundo. Yo no quiero seguir siendo un blasfemo. Yo no quiero seguir siendo un mentiroso. Yo no quiero seguir siendo un orgulloso. Yo no quiero seguir siendo, ¿qué digo? Yo no quiero seguir atado al amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Señor, ayúdame a que yo no ame al dinero, que lo use, que más bien el dinero esté bajo mis pies, que sea un instrumento que yo uso y no que el dinero me gobierne y me mande a mí. Ven, hermanos, y entonces cuando usted comienza a entender esto y usted comienza, hermano, a volverse a Dios, entonces cada día usted va a ir siendo más conformado a esa imagen. Y tus oraciones van a ser oraciones conformes a las de Cristo. Porque también alguien podría interpretar todo lo que pidan, entonces quiere decir que todo lo que pidan. Sí, hermano, lo que pasa es que cuando un hombre es como Cristo, esa persona no va a pedir cualquier cosa. Usted no encuentra a Jesús pidiéndole: Padre, prospérame. Padre, te pido que me des, Señor, un camello, dame unos 20 camellos, Señor, para yo movilizarme en la tierra. Tener un camello en aquellos días era como tener un Mercedes-Benz hoy, del año. Sino que cuando alguien es como Cristo, todo lo que pida lo recibirá, porque esa persona, ese ser, esa naturaleza, hermano, está enfocada en las cosas celestiales. Esa persona no está enfocada en las cosas de abajo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos?
Si no me están entendiendo, por favor, mañana a las 9 de la mañana estará la enseñanza ahí en YouTube. Bájela y escúchela con atención. Yo creo que le conviene oírla, hermano. Muchas veces nos conviene a todos escucharla. Entonces aquí en el capítulo 14, versículo 13, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es que, hermanos, es que por todo lado aparece este énfasis: todo, 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 todo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren que Dios haga algo? Yo lo que más deseo es que la gente se salve. Y entre esta gente quiero ver a mi familia. Uy, hermano, yo he orado por mi mamá, pero usted no sabe lo dura que es. No, 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 no es que ella sea dura. Es que usted no está orando, hermano, bien. Es que usted no se está haciendo oír, más bien. Usted no está haciéndose escuchar por Dios. Y ahora sí, voy a entrar a la enseñanza ya, hermanos. Solamente estaba leyendo Biblia. Yo quiero, hermano, hacerte una pregunta, pero muy seria. Me gustaría escuchar la respuesta de cada uno, pero imagínense, hermanos, que cada uno de ustedes me comience a dar una respuesta. No podría enseñar, hermanos, no nos alcanzaría el resto del tiempo que nos queda para escuchar su respuesta. Entonces, hermano, que esta respuesta sea, que usted se la dé a usted mismo, esta respuesta. Oiga la pregunta, esta es mi pregunta. Usted, mi hermano, mi hermana, usted tiene bien claro, así, pero bien claro, casi clarito, clarito, que usted diga: lo tengo clarito, clarito. ¿Cuáles son tus dos mayores necesidades? O sea, si yo voy a cada uno de ustedes, hermano, y te pregunto: usted tiene claro, 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 así, pero bien claro, ¿cuáles son tus mayores necesidades? De seguro que si yo comienzo a escuchar a uno por uno, alguno quizá me va a decir: bueno, mi mayor necesidad es respirar, porque si no respiro me muero. Bueno, un día nos vamos todos nosotros, los buenos y los malos, los santos y los no santos, hermanos, tendremos que morir y descender 2 metros bajo tierra o ir a un crematorio. Esa no es la mayor necesidad. Tal vez usted dirá: mi mayor necesidad es la comida. Mi mayor necesidad es que mi esposo esté vivo, que mi esposa. No sé cuál será tu respuesta. Yo quiero darte la respuesta correcta, hermanos, porque acuérdate que te estoy hablando, hermanos, de que la clave, estamos hablando de la clave, que, hermanos, tú puedes tener un montón de plata en el cajero, pero si no tienes la clave, ¿cómo harías para sacarla? Yo sé que ya usted va a comenzar a razonar: me voy al banco y todo acá, pero ¿qué tal que un día el banco, hermanos, también para darnos el dinero nos diga: necesito la clave? Y se me olvidó. Y lo siento, nosotros no la sabemos tampoco. Voy a ver qué hace. Yo perdí una cuenta de Facebook, hermano, porque se me olvidó la clave. Yo no sé ni qué hice ahí, porque como no sé nada de casi de tecnología, algo toqué, hermano, y me salí, hermanos. Y después para entrar me pedía la clave. Yo no me acordaba de la clave, ahí la perdí. Tuve que abrir otra. Y entonces, hermanos, escuche, estamos hablando de la clave. Y estas dos preguntas, esta pregunta que usted tiene que definir, ¿cuáles son tus dos mayores necesidades? Tienen que ver con la clave. Porque si no tenemos la clave, hermanos, si no tenemos la clave, y la clave, hermanos, es ser oídos por Dios. Y entonces, he aquí la respuesta, hermano. La respuesta a tus dos mayores necesidades, si usted se va con eso hoy en su corazón y usted dice: es cierto, estas son mis mayores necesidades, estas son las dos grandes necesidades que yo tengo. ¿Cuáles son? Oír a Dios y que Él te oiga a ti. Nadie es escuchado por Dios hasta que nosotros no escuchemos a Dios. Por eso comenzamos con el Salmo 81. Si mi pueblo me hubiera oído, si ellos me hubieran escuchado, yo habría destruido a sus enemigos. El problema es que nosotros no queremos escuchar a Dios.
Nosotros, hermanos, pensamos que el evangelio consiste en sentir cosas bonitas, en sentir emociones, cosas sensoriales. Uy, yo sentí la presencia de Dios hoy. Pero la Biblia no nos habla, hermanos, de que eso nos ayude en nada. Dios, hermanos, en nuestro cuerpo físico nos dio 5 sentidos. Y los 5 sentidos, hermanos, entre uno de esos 5 sentidos, uno es el tacto. El tacto tiene que ver con sentir y hacer sentir. Yo me acuerdo que mi mamá nos hacía sentir a nosotros. Cuando nos metíamos en una conversación, hermanos, de ella con una persona mayor, nos metíamos ahí de soplapollos, hermanos, a tratar de estar ahí metidos sin que estuviéramos metidos. La primera señal que nos hacía era un retorcijón de ojos. Y la segunda era un pellizco, y ahí sentíamos. Nos hizo sentir. Entonces nosotros podemos sentir muchas cosas, feas o bonitas. Pero eso, hermanos, de esto no trata la vida. Eso tiene que ver, hermanos, muy con lo natural, con lo externo, con lo físico, con lo emocional. Porque muchas veces nosotros pensamos que el evangelio consiste en sentir bonito. Uy, sentí la presencia de Dios. ¿Pero qué? ¿Será esa la prioridad? ¿Será esa la clave? No, no es la clave, hermanos. Y por eso, hermano, el comentario muchas veces de la gente es: uy, me gustó el culto, qué bueno que estuvo el culto. Me gustó la enseñanza. Uy, yo sentí algo cuando estaba predicando el fulano, el sutano o la mengana, etcétera. Pero esa no es la clave, hermanos. La clave es oír a Dios para que Él me escuche a mí en eso. Hermanos, si usted aprende eso, tu vida cambiará, todo cambiará. Usted va a orar y usted va a recibir la respuesta de todo. Si usted va a ver la mano de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Cuando usted, hermano, acepte que estas son tus 2 mayores necesidades: oír a Dios. A Dios, hermano, cuando nosotros somos niños, espiritualmente hablando, porque hay una infancia espiritual. El hombre nace de nuevo y hay un periodo de infancia espiritual, de niñez espiritual. Pablo decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Y no estaba hablando de la niñez natural, sino de la niñez espiritual. Entonces, en el libro de Gálatas dice que cuando nosotros somos niños, que cuando el heredero es niño, dice que está bajo tutores y curadores. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque Dios, la única forma que Dios tiene de hablarnos es desde adentro. Dígale al que está a su lado: Dios nos habla desde adentro. Dígaselo, vuélvase a su hermano y dígale: Dios nos habla desde adentro. Entonces, hermanos, Dios nos habla desde adentro de alguien, o nos habla desde adentro a nosotros mismos. Pero cuando nosotros somos niños espirituales, hermano, Dios nos habla desde adentro de alguien, desde adentro del predicador, desde adentro de alguien. Algún hombre que realmente Cristo está en él, un predicador que Cristo realmente lo gobierna, que Cristo realmente es su todo. Entonces Dios nos habla a través de ese hombre. Pero tiene que llegar el día en que usted escuche a Dios hablarte desde adentro de usted, que te hable desde dentro de usted, que usted diga: oí a Dios hablando, yo lo escuché a Él, yo oí a Dios, Dios me habló. ¿Y qué problema tenemos hoy, hermanos? Porque tenemos un montón de predicadores que no son realmente predicadores, son motivadores, son coaching, son motivadores. Y Dios no está hablando desde adentro, es un hombre el que está hablando. Necesitamos hoy en día, hermanos, realmente predicadores que Cristo haya sido formado en ellos. La Biblia los llama ministros competentes del nuevo pacto, así los llama la Biblia. Ahora mi pregunta es, hermano, ¿usted está escuchando a Dios? ¿O usted viene, hermano, con una actitud de así a oír? Y no pasamos de decir: wow, qué buena estuvo esa predicación, qué buena estuvo esa palabra, y no pasamos de ahí.
O hermanos, escuchamos y decimos, wow, Dios me habló. Dios me habló. Dios me habló. Todos estos días atrás que Pastor Alex predicó, Dios nos habló. Dios nos habló. La verdadera Navidad. Pero algunos hermanos, aunque digan que qué buena estuvo la predicación, siguen con su bendita Navidad. ¿Ven? Entonces, ¿qué sentido tiene, hermanos, de que nosotros vengamos y que digamos, wow, qué buena estuvo la predicación? Pero, hermanos amados y queridos hermanos, no hemos entendido que Dios me está hablando y que yo tengo que seguir la instrucción de lo que Dios me está hablando ese día. Entonces tendríamos una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa. ¿Saben por qué poderosa? Hermanos, porque tendríamos una iglesia orando y recibiendo. No podemos hablar de una iglesia poderosa por la alabanza. Gracias a Dios por la alabanza que tenemos acá. A mí me gusta como canta Evelyn, me gusta como canta mi hermana, se me olvida su nombre, hermana. Me gustan como están tocando los músicos. No son los mejores, pero me gusta porque lo están haciendo, están dando el máximo. Y entonces esto no se trata de ser los mejores, se trata de dar el máximo, aunque nuestro máximo sea inferior a lo superior de otro. Pero hermano, puede ser que alguien sea muy bueno, pero no está dándolo todo. Y yo sé que ustedes lo están dando todo. Y por eso me gusta. Porque esto se trata de darlo todo. Pero hermano, no se trata de eso, simplemente la vida en Cristo. El venir, qué buena la música, qué buena la banda, qué bueno esto, qué bueno lo otro. Hermano querido, de eso no es que trata esto. Se trata, hermano, de orar, de que Dios me escuche, pero de yo escuchar a Dios. De eso se trata. ¿Sabe cómo le llamamos teológicamente a esto? La comunión. Como el matrimonio. ¿Sabe cuándo se termina el matrimonio? Cuando el hombre deja de hablar y la mujer deja de hablar. Cuando el hombre no escucha a la mujer o cuando la mujer no escucha al hombre. Por eso a veces, hermanos, hasta las peleillas son importantes, porque eso es comunión. Va para allá y viene para acá, va para allá y viene para acá. Claro, que no siempre sea un pleito. Que no siempre sea un pleito. Pero en eso consiste el matrimonio. Yo puedo sentarme y hablar y la persona me escucha, mi cónyuge. Pero llega el momento en que ella quiere hablar y yo escucho. A eso se le llama comunión. Es para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y cuando eso no sucede, todo se rompe, todo se destruye, no tiene sentido, todo es aburrido, todo es feo. Porque no hay comunión. ¿Qué entendíamos por comunión, hermanos? ¿Qué usted ha entendido por comunión? Lo hemos hecho también una palabra mística. Y le buscamos un montón de definiciones y mejor de ir a lo práctico. Comunión es, yo hablo y a mí me hablan. Yo hablo y a mí me hablan. ¿Cuántos de ustedes como casados, hermanos, se acuestan una noche, hermanos, como los cerdos, verdad? Todos saben cómo duermen los cerdos, ¿verdad? Espalda con espalda. Así duermen los chanchos. Y entonces se acuestan así. Yo para allá y el otro para allá, hermano. Y nadie dice nada. Qué fea esa noche, hermano. Esa noche usted se va a soñar con fantasmas y con duendes y todo eso. Porque nos acostamos sin comunión. Está bien, a mí no me gusta dormir cara a cara con mi esposa, pero un ratico hablamos y después volvemos en la espalda. Pero no la volvimos porque estamos enojados, sino porque no nos gusta dormir cara a cara. Aparte de todo, en la mañana ya a veces el aliento no está bien, ¿verdad? Y entonces uno tiene que Pero eso es, hermanos, entonces la clave es oír a Dios y que Él me escuche, punto. Si usted, hermano, llega a ese nivel, usted va a ver la gloria de Dios. Contestada la pregunta, ¿cuáles son las dos necesidades más importantes que nosotros tenemos? Hermano, estas son las mías. Si a mí me preguntan, yo digo, mis necesidades más grandes son oír a Dios y que Dios me oiga a mí, porque si Dios me oye a mí, ya tengo lo que pedí. ¿Se acuerdan que lo leímos en Primera de Juan? Y esta es la confianza que tenemos, que si Dios nos oye,
ya tenemos lo que pedimos. Esta es la confianza que tenemos, que si Dios nos oye, ya tenemos lo que pedimos. Pregunto, ¿es importante que Dios te escuche? Pero hermano, el que Dios nos escuche siempre estará sujeto, va a depender de que usted lo escuche a Él. Si nosotros no oímos a Dios, Él no nos oirá a nosotros. Si nosotros no oímos a Dios, si nosotros no escuchamos a Dios, Dios no nos escuchará a nosotros. Y si Dios no nos escucha, somos como un metal que resuena. Vamos a estar orando, hermanos, y manipulando. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Yo declaro en el nombre de Jesucristo. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo. Hermano, y se pasan los días, los meses y los años. Y hermano, el pariente amado se nos murió. El otro se nos murió sin Cristo en el corazón. Ven, hermanos. Ven. Si usted quiere seguir terminando las oraciones en el nombre de Jesús, hágalo. Pero entienda, no se trata de tener una posición teológica, entre comillas, correcta para uno. De eso no es que se trata esto. De lo que se trata es de recibir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces hay gente que no quiere orar, hermano, porque están todos desilusionados. Dice, ¿y para qué voy a orar, hermano? Mire, yo le he pedido a Dios, ya yo estoy cansado de pedir, ya que Dios haga lo que Él quiera, para no decir lo que le da la gana. De por sí oré y nada pasó. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es bueno? Claro que Dios es bueno. ¿Y cuántos de ustedes creen que Dios es todopoderoso? Nada es imposible para Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces imagínense, bueno y todopoderoso. Y aún así, hermanos, cosas tan insignificantes Él no las ha podido hacer porque no tenga poder, sino porque Él solo va a hacer lo que Él escuche que nosotros le pedimos. Entonces es tan importante para Dios oírnos y para nosotros ser oídos. Wow. Es tan importante para Dios hablarnos a nosotros y que nosotros lo escuchemos, como para nosotros es importante que nosotros le hablemos a Dios y que Dios nos escuche. Nunca usted le ha hablado a alguien, hermano, que no lo escucha. Y usamos frases, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿me oyó? ¿Me oyó? ¿Alguna vez usted, hermano, como esposo, ha escuchado la voz de su mujer que le hizo? ¿Me oyó? Porque uno quiere que lo oigan. A uno le interesa que lo escuchen. Porque cuando uno no escucha, uno no hace nada. Dios necesita escucharte. Dios quiere escucharte. La mentira del diablo es, Dios oye a todo mundo. No es cierto. No es cierto. Dios nos oye a nosotros cuando nosotros seamos conformados al Hijo, cuando nosotros seamos como Cristo. Y no se cuestionen, hermanos, no le den vuelta en la cabeza las cosas, hermanos. De eso se trata el Evangelio, de ser conformados a la imagen del Señor. Entonces dígale usted al aló, ya. Necesito que tú me transformes, Señor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han oído hablar del famoso Sermón del Monte? Bueno, así le llaman teológicamente al capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de San Mateo. Se le llama el Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte termina en el capítulo 7 del libro de Mateo. ¿Y saben cómo termina, hermanos, el Señor? Después de haber dado instrucciones, porque todo esos 3 capítulos son instrucciones del Señor. Les recomiendo que lo lean, que lo estudien, hermanos. Pero pónganle cuidado al final, al fin del discurso del Señor.
Y entonces, hermanos, al final, en el capítulo 7, al final del discurso, Jesús lo termina de esta manera. Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Ven, hermanos? Cuando el Señor está diciendo me oye, ese oír de que el Señor pide de nosotros tiene implícito la obediencia. Si no tiene obediencia implícita, esa persona no oyó. Entonces él termina diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Oyó? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, dice, le compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. Soplaron los vientos, los ríos golpearon contra la casa y la casa no se cayó, porque la casa está fundamentada sobre la roca. Cuando un hombre oye las instrucciones de Dios, oye a Dios hablar, le cree al Señor y lo pone en práctica, se vienen los vientos, soplan los vientos, los ríos golpean. Eso nos está hablando de pruebas, de lucha, de circunstancias, de cosas que se levantan contra nosotros. Pero aquel que me oye estas palabras y las hace, se levantará el diablo, se levantará el infierno. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia, porque esa persona está fundamentado sobre la roca eterna, que es el Hijo de Dios. ¿Ven? Y lo único que hay que hacer es oír y hacer. Pero ¿cómo voy a hacer si no oigo? Y ahora es interesante cuando yo leo las instrucciones que el Señor da, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, hermanos, en esos capítulos Jesús habla de la oración, por decir algo. Dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que hacen largas oraciones y creen que por sus largas oraciones serán oídos. Y entonces él dice: usted cuando ore, métate en tu cuarto, ora en secreto. Y ahí mismo, hermanos, en esos pasajes, en esos 3 capítulos, es donde viene hablando de la oración que el Señor les enseñó a los apóstoles y a nosotros, de lo que realmente debemos de pedir. Nosotros le llamamos el Padre Nuestro. También el Señor dijo: y no seáis, cuando oréis, no seáis como los hipócritas que les gusta orar para ser vistos de la gente. Porque hay un montón de gente que les gusta orar para ser vistos de la gente. Yo le aseguro, hermanos, que a nuestro Señor Jesucristo casi nadie lo miraba orando. Casi nadie. Lo comenzaron a ver los apóstoles al final de su ministerio, pero al principio no lo miraban orando. Pero era alguien que oraba y oraba y oraba. Y era escuchado por el Padre. El Padre lo oía, todo lo que Jesús le pedía al Padre, el Padre se lo dio. Porque era el Hijo. Y si nosotros somos hijos, ¿cuántos son hijos de Dios, hermanos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, si al Hijo de Dios, Cristo, el Padre lo escuchó, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el Hijo primogénito y los hijos que somos nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Dígame. ¿Aquí hay alguien, hermanos, que sea primogénito en una familia? O sea, que usted sea el mayor de la familia. ¿Quién es mayor de la familia? ¿Y tiene otros hermanos para abajo? ¿Es usted más que sus hermanos? Tienen el mismo ADN tuyo, tienen todo, hermano. Ellos son igual de hijos de tu padre y de tu madre como usted, nada más que usted es el primero. Bueno, Cristo es el primogénito, hermanos, o Jesús es el primogénito. Y porque era el primogénito, el Padre lo oía. Sí, claro que sí, porque Jesús era agradable al Padre. Pero cuando el resto de la familia, el resto de los hijos, somos conformados a la imagen de Él, a como escuchó al primero, escucha al segundo, escucha al tercero y los escuchará a todos. Usted debería darle un aplauso al Padre. Aleluya. Y entonces, hermanos, él decía: cuando oren, no sean como los hipócritas que oran
para que los vean. Y entonces hoy tenemos a un montón de gente, hermanos, que se van y se paran delante de los hospitales a orar, o andan orando así, hermanos, caravanas de oración en la calle. Hermano, Jesús nunca dijo que oráramos así. Y entonces se paran delante de un hospital y comienzan a levantar las manos, y nosotros declaramos sanidad para todos los enfermos, y nosotros declaramos que los enfermos de ahí van a salir de ahí sin morirse, y todo esto lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y ese mismo día se murieron un montón de personas ahí en ese hospital. Pura, me perdonan, hermano, voy a usar una palabra grosera, pura payasada. Jesús dijo que no había que orar para ser vistos. Dice, de cierto os digo, ya tienen la recompensa. ¿Saben cuál es la recompensa de ellos? Hermanos, los aplausos que la gente le da y punto. Pero nunca fueron oídos por Dios, porque la instrucción no es orar para que me vean. La oración es para que Dios me oiga. Si no, no tiene sentido esto. Y hoy ni siquiera algunos oran, hermanos. Lo que hacen es decretar. Piensan que decretar es orar. Yo decreto, yo declaro, yo profetizo, yo ordeno. Ven, hermanos, eso no es orar. Orar es pedir. Dígale al que está a su lado, orar es pedir. No es nada místico. El Bartimeo iba gritando, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Él no está diciendo, yo decreto que de aquí yo hoy veo. Yo ordeno que hoy la vista me sea devuelta. Y no acepto otra cosa más, como dijeron, hermano, cuando se estaba muriendo aquel que canta aquella canción que se llama Ya no soy esclavo del temor, Melgar creo que era de apellido. Entonces se reunieron un montón de personas alrededor de él y comenzaron a orar. Y hubo alguien de los que oraron y le dijeron, Señor, nosotros no estamos dispuestos a aceptar otra cosa que no sea la sanidad de este hombre. Y se murió. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios que lo tiene que hacer como a mí me da la gana? Porque eso no es orar. Eso se llama mala crianza, insolencia, irrespeto. Orar, hermanos, tiene como fin ser oídos por Dios. Pero Dios no nos va a oír si nosotros no estamos dispuestos a oírlo a Él primero. ¿Estarás oyendo a Dios en esta mañana? Yo sé que Dios está hablando desde adentro. Escúchalo. Pero yo espero que usted crezca y crezca. Y que después, hermano, usted escuche a Dios de dentro de usted. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo, hermanos? Dígame dónde está Cristo. En usted, ¿verdad? Entonces Él no es mudo. Él habla. Lo que pasa, hermanos, es que mientras somos niños, estamos bajo tutores y curadores. Pero cuando ya somos grandes, hermanos, estamos listos para administrar la herencia, que es Cristo en nosotros, como nuestra vida, como nuestra naturaleza y como nuestra morada eterna. Él es nuestra casa, en Él vivimos. Él es nuestra morada, Él es nuestra posición y Él es nuestra naturaleza. No tenemos que esforzarnos, hermanos, por manifestar nada. Así como suena locura, hermanos, decir que un mono se levanta en la mañana y decir, hoy tengo que manifestarle a todo el mundo que yo soy mono. Eso es una redundancia. Él es mono y punto. Y cualquiera que lo escuchara decir eso se reiría de ella. Y sí, es un mono. Y realmente, hermano amado, o que un árbol de naranja diga, hoy me voy, hoy tengo que demostrarle a todo el mundo que yo soy un árbol de naranja. Está lleno de naranja y el árbol está diciendo, tengo que demostrarle a todo el mundo que soy un árbol de naranja. El que lo ve sabe que es un árbol de naranja por las naranjas. Cuando Cristo realmente, hermanos, es nuestra naturaleza, eso se va a ver. Somos como Cristo y todo lo que pidamos siendo como Cristo lo recibiremos. Vamos a ver si termino la parte de hoy, hermanos, para dejar para la próxima semana lo otro. Pero le vuelvo a enfatizar,
¿Cuáles son tus dos mayores necesidades? ¿Ya te quedaron claras, hermanos? Dígame si hay algo más importante que eso. Yo quiero que usted, hermano, medite. Así, hágalo, hermanos, antes de juzgarme a mí. Medítelo a solas. ¿Habrá algo más importante para usted que oír a Dios y que Dios te escuche? Si usted llegó a la conclusión y usted dice amén, ok. Entonces, enfócate en tus dos necesidades, en que usted lo escuche a Él. Y la buena noticia, hermano, es que si Cristo está en tu corazón, usted tiene la posibilidad de escucharlo. Y agradezcale, hermanos, que los ministros que habemos acá, sin tirarme flores, somos ministros que hemos entendido que Dios no nos llamó a ser motivadores, que Dios no nos llamó a ser coaching, que Dios no nos llamó, hermanos, a eso. Que nosotros no somos profetas, hermanos, que profetizamos de las cosas de este mundo. No estamos hablando, siempre estamos hablándoles de buscar las cosas de arriba, de buscar las cosas de celestiales, de que usted y yo seamos semejantes a Cristo. Y entonces, hermano, llegará el día en que usted se sentará a escuchar, hermano, y usted dirá: yo a ese no lo quiero oír más. ¿Por qué? Porque usted sabe que no es Cristo hablando a través de él. Yo no escucho a mucha gente, hermanos. No crean que no escucho, sí escucho, pero no escucho a muchos, porque yo sé que eso que están hablando no está saliendo de Cristo. No es Cristo hablando, son ellos. Y entonces, hermanos, si usted se va hoy para la casa diciendo: tengo dos grandes necesidades: oír a Dios, necesito oír a Dios. Y entonces la semana entrante te voy a enseñar cómo yo me preparo, qué tengo yo que hacer para oír a Dios. Eso queda para la otra semana, es la parte más importante. Pero termino con esto, hermano. La segunda condición no sucede si la primera no la cumplimos. Ya se lo dije. Básicamente, el Señor oye a los que son como Él. Vamos al libro de San Juan, capítulo 11. Evangelio de San Juan, capítulo 11. Básicamente, entonces, los que el Padre oye son aquellos que son como su Hijo. Vamos a ver si es verdad eso, si está en la Biblia. Básicamente, Él oye a los que son como Él. Juan capítulo 11, versículo 40. Este pasaje, esto que vamos a leer, es parte, hermanos, del acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Yo creo que todos debemos haber leído de eso. Lázaro era amigo de Jesús, Jesús lo amaba. Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta. Marta no tenía tiempo para oír al Señor. María sí tenía tiempo para oír al Señor. Y entonces, hermanos, un día Lázaro se enfermó y lo mandaron a llamar a Jesús. Jesús estaba lejos, como a un día de camino, o 2 días, o no sé cuánto. Y le mandaron a decir que Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús, hermano, no fue inmediatamente. Y después Jesús abiertamente le dijo a los apóstoles: Lázaro ha muerto, pero yo voy a ir a resucitarlo. Oiga, con la convicción que él hablaba. Y por favor, hermanos, no se pongan a pensar que es porque él era el Hijo de Dios. Te dice: sí, es que él era el Hijo de Dios, para él no había nada imposible. Hermanos, ¿se acuerda que Jesús dijo: y mayores obras que las que yo hice ustedes harán? Y entonces, hermanos, cuando Jesús llegó, ya Lázaro tenía 4 días de muerto y de estar enterrado, sepultado. Y cuando él entró, hermanos, a la aldea donde vivían ellos, Betania se llamaba la aldea, él entró. Marta fue la primera que lo salió a recibir. Les dejo de tarea que estudien todo el capítulo 11 para que el otro domingo, cuando usted venga afilado, entendido, hermano. Lea bien, pero léalo con cuidado el capítulo 11 de San Juan. Entonces, cuando él llega a Betania, Marta sale a recibirlo y le dice así, hermano, así con altanería y con mala crianza. Le dice: si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, le dijo: por culpa tuya
Nosotros lo mandamos a llamar y le mandamos a decir que él estaba enfermo y usted se quedó 4 días. Si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dice Jesús, la miró a la cara y le dijo, Marta, Marta, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el último día. Y Jesús le dijo, yo no te estoy hablando del último día. Él va a resucitar porque yo soy la resurrección y la vida. Y terminó la conversación con esta malcriada. Hay un montón de malcriados así. Señor, ¿cuánto te he pedido, Señor? Y no me escuchaste, no lo hiciste. Pero es que Marta no había escuchado a Jesús. Y acuérdese que la necesidad, hermano, es que yo lo oiga a Él, porque si yo no lo escucho a Él, Él no me escucha a mí. Gloria a Dios por eso. Y sigue. Y le sale ahora María. María le dice la misma cosa que le dijo Marta, nada más que se lo dice diferente, hermano. Le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, hermano, le dijo a ella, tranquila, tu hermano resucitará. Y ella se quedó callada. Por eso les digo, estúdielo en la casa. Y luego le dice, Señor, ¿dónde lo pusieron al muerto? Venga, lo llevaron y lo llevaron allá, hermanos, a la cueva donde lo habían metido, donde lo habían sepultado. Y la piedra, hermano, y la entrada a la sepultura tiene una piedra. Y Jesús le dice a todos, quiten la piedra. Inmediatamente, ¿saben quién pegó el primer brinco? Marta. Señor, tiene 4 días de muerto, ya huele horrible. Estoy parafraseando. Marta, no te he dicho que si creyeres. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver el pasaje, porque ahí es donde voy a terminar en esta noche. Capítulo 11, versículo 40. Versículo 40. Bueno, versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, hace 4 días que murió y eso lo que hay allá adentro ya es un puño de gusanos. Y entonces Jesús la vuelve a ver en el versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No podemos creer, hermanos, si no lo oímos a Él primero. La fe viene por el oír y el oír. Si usted no escucha al Señor primero, usted no puede creer. Y si usted no puede creer, no verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Tienes que creer. Pero ¿cómo voy a creer si no lo escucho a Él? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuándo lo oyó Dios a él si él no está orando ahí? El hermano, cuando quitaron la piedra, alzó la mirada al cielo, no sé si las manos, y le dijo, Padre, gracias por haberme oído. ¿Era una oración? No, era un acto de gratitud, de agradecimiento, ¿verdad? Padre, gracias por haberme oído. ¿Cuándo lo oyó? ¿Cuándo lo había oído al Señor? Cuando Jesús oraba. Cuando Jesús, hermano, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, ya Jesús viene con la convicción en su corazón de que Lázaro va a resucitar, porque el Padre le dijo que él lo iba a resucitar. Por eso le dice, Padre, gracias por haberme oído. Hermanos, nosotros necesitamos que Dios nos escuche. Hace unos años atrás, hermano, mi esposa cayó al hospital. Mi esposa la internamos, hermanos, y una doctora la tomó y dijo que ella tenía cáncer. Entonces la metieron al cuarto de los cancerosos, de las mujeres cancerosas, porque la doctora le dijo, esta mujer tiene cáncer y está lista, se va a morir. Vieran qué feo escuchar esa noticia. Y entonces, hermanos, a ella la metieron ahí a oncología de mujeres. Un montón de mujeres murieron, dice mi esposa, que ella las vio morirse, hermanos, de cáncer. Y yo, hermano, yo amo a mi esposa. Y los que somos casados, si tenemos años de estar casados, hermanos, qué feo es acostarse uno, hermano, y que la esposa no esté a la par de uno. Wow, qué feo. Qué doloroso, qué triste es eso, hermano.
Por eso no se deben de separar nadie, hermanos. Por eso la Biblia dice: no se separen, a no ser por mutuo acuerdo, para ocuparse en la oración. Porque qué feo es dormir, hermano, cuando yo tengo 20, 30 años de dormir a la par, ya menos inclusive, ya 5 años o un año que sea de dormir, hermanos, con mi esposa. De repente ya no está ahí, hermano. Qué feo. A muchos de ustedes no les ha pasado eso nunca. Que no les pase, hermano. Y si les pasa, pues hermanos, luchemos para que nunca más nos vuelva a pasar. Y entonces, hermanos, ya yo me vengo con el diagnóstico para la casa y me pongo a llorar. Me arrodillo, hermanos, en mi cuarto. Una mañana me levanté, no está mi esposa, yo estoy solo. Me levanté y me puse a orar ahí, a llorar y decirle: Padre, por favor te pido, mi Señor, sana a mi esposa, Señor. Y Dios me habló desde adentro. Y el Señor me dice: hijo, tranquilo, ella no tiene cáncer ni se va a morir. Ya no oré más, hermano. ¿Para qué voy a orar más? Ella no tenía que pedirle más. Me levanté, hermanos, el lloro cambió en gozo. Ya no tengo ganas de llorar. Y me fui, hermanos, ese día a visitar a mi esposa en carrera al hospital y le digo: Seidy, Dios me habló, usted no tiene cáncer y no se va a morir. Y ella también creyó. Eso es lo que le pasó a Jesús aquí, hermano. Él, hermano, levanta las manos y él dice, para que todo el mundo lo escuche, él dijo: Padre, gracias por haberme oído. Qué importante es que Dios nos oiga, hermanos. Pero yo entiendo que Dios no escucha a nadie si primero ese alguien no lo escucha a él. Y entonces, hermanos, viene el milagro. Ese es el milagro más grande, digo yo, hermanos, que hay en la Biblia. Aunque es un milagro físico, hermanos, nos habla a nosotros del milagro más glorioso y más grande que puede recibir todo ser humano, que es el nacer de nuevo, el pasar de muerte a vida. La salvación, hermanos, es presentada en la Biblia como pasar de muerte a vida. ¿Ustedes lo han leído? Entonces esto, hermanos, es una sombra de la salvación, pero también era un milagro real y verdadero que sucedió ahí. Por eso les digo, hay que leer con cuidado, hermanos, ese detallito. Versículo 41. En el versículo 41, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al Padre a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Ven, hermanos, ven que la clave es ser oído por Dios. Padre, yo te doy gracias porque yo sabía que tú siempre me oyes. Y entonces, hermano, lo que Dios quiere es que nosotros seamos como su hijo. Y entonces de aquí en adelante usted debe salir de este lugar a decirle: Padre, ayúdame a ser como tu hijo, ayúdame a ser como Cristo. Quita de mí el pecado, quita de mí la basura, quita de mí la inmundicia, transfórmame de gloria en gloria. Quiero ser como Cristo. Y cada vez que usted se arrodille, Dios lo va a oír y vamos a decir lo mismo: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Yo le dije a mi esposa: Seidy, Dios me dijo, lo oí. Yo no fui a orar al hospital, yo no le puse las manos. Yo declaro que mi esposa no tiene cáncer, porque hubiera sido una jactancia, una redundancia jactanciosa de mi parte. ¿Para qué voy a orar si ya Dios dijo que ya está bien? Más bien voy y le doy la buena nueva. Jesús llegó y le dio la buena nueva, porque el Padre le había dicho a Jesús anteriormente que Lázaro iba a resucitar, que Lázaro no se quedaría en la tumba. Y él no llegó a alardear ahí y se paró delante de la tumba y comenzó a decretar: yo decreto, Lázaro, que usted sale de ahí. No, hermano, ya él tenía la palabra de Dios en su corazón, y él lo único que hizo fue decir: Padre, gracias porque ya usted me escuchó. Porque Jesús oraba y a Jesús lo escuchaban. Y sucedió este milagro. Que Dios nos oiga, por favor, hermanos, que Dios te escuche. Que el Señor nos escuche en el día de no sé cómo dice ahí en Deuteronomio, que Dios te escuche en el día de tu clamor o de desesperación, no sé. Sí, que Dios nos escuche. La semana entrante te enseño cuáles son los pasos, cuál es la clave para ser oídos por Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los escuche? Amén. Hoy te lo dije a grandes rasgos. La clave para que Dios me oiga es que yo lo escuche. Pero vamos a hablar el próximo domingo, sábado y domingo, hermanos, cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que reunir para que Dios nos oiga. Y entonces, hermano,
el muerto que tú tengas, y no me refiero al muerto físico, al muerto espiritual va a resucitar. Y usted va a comenzar a ver respuesta tras respuesta, porque todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y aquí tenemos la muestra, hermanos. Por favor, deje de, hermanos, de imaginar o decir, es que ese era Jesús, sí, a Él sí. No, hermanos, recuerde que Él es el primogénito y que nosotros somos el resto del cuerpo de Cristo. También somos hijos, hermano querido, y si nosotros somos como Él, entonces, como a Él lo escucharon, a nosotros también nos escucharon. De hecho, eso fue lo que Jesús quiso dar a entender. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. Qué, hermano, qué gozo ese día que el Señor me dijo, tu esposa, mi hija no tiene cáncer y ella no se va a morir. Pues es que la internamos muy mal, hermano, estaba muy delgada, ya no podía ni caminar, hermano, en serio, de lo débil que estaba. Pero ella salió de ahí bien. Por la doctora, ella se hubiera muerto. ¿Saben qué le iban a hacer? Le iban a poner quimio y la hubieran matado. Pero gracias a Dios, el Señor me oyó. Yo quiero que Él me oiga siempre, porque qué bonito orar y ser oído por Dios. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Claro, ¿cómo iban a pedir si todavía no estaban en Cristo? Hermanos queridos, todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Te di la definición. Vean que nada es imposible para Él. Si resucitó a un muerto de 4 días, no podrá sanar un canceroso, pero se nos mueren. No podrá sanar, hermanos, a un diabético, pero se nos mueren. Porque lo que hacemos, hermanos, es pegar gritos y decretar y hacer esas payasadas, y la gente se nos muere. Se nos mueren nuestras familias sin Cristo en el corazón, sin nacer de nuevo. Miles de personas se nos mueren, se nos divorcian, hermanos, las parejas, se nos destruyen los matrimonios. Que Dios nos ayude. 2022 en Costa Rica, el año más violento. Nunca han habido tantos crímenes y muertes violentas como en este año. Eso es una señal inequívoca de que Dios necesita una iglesia, un hombre como usted, una mujer como usted, que lo escuche a Él. Porque si usted lo escucha a Él, Él te escuchará a ti. Y el déficit, hermanos, o las estadísticas las cambiaremos. Sí, serán cambiadas por el poder de Dios. Contra todo pronóstico, el muerto resucitó. Y contra todo pronóstico, hermano, no veremos más divorcios, no veremos más muertes antes de tiempo, no veremos más violencia de la que hemos visto, porque nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, todopoderoso. No hay nada imposible para Él, y Él, aparte de que es todopoderoso, Él es bueno. Dele un aplauso al Señor y se pone de pie. Aleluya.